Hola, hoy tenemos aquí con nosotros a Luis López González. Gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias a ti y a vosotros. Luis es director del máster en relajación, meditación y mindfulness del ICE, del Institut de Ciències de l'Educació de la Universidad de Barcelona. Es el creador del programa TREVA, Luis. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre este programa? Bueno, pues es el primer programa, sin validar alguna, que se valida científicamente para trabajar lo que es las técnicas de relajación, de meditación y mindfulness en la escuela. Y lo validamos, la tesis doctoral la leí en el año 2010, pero es un trabajo que se viene realizando desde 1998 hasta la actualidad. Cómo un centro docente, un centro educativo, puede llegar a implementar y hacer suyos el mindfulness para toda la comunidad educativa. Muy bien. O sea, este programa va dirigido a profesores que luego enseñan en la escuela a los niños a meditar. Exacto. ¿Es así? Formamos a los profesores para que ellos se trabajen consigo mismos durante un tiempo, que pueden ser 6 meses, a veces todo un curso, que le llamamos gestión consciente del aula, que aprendan a estar conscientes de lo que acontece dentro de sí mismos y fuera. Una vez el docente se hace cargo de esas 9 unidades didácticas, les enseñamos a cómo hacerlos, en qué momentos del día y de qué manera, tanto en P3 como bachillerato, desde los 3 a los 18 años. Y luego además integramos a las familias, llegamos a las actividades extraescolares, al comedor también, hacemos cosas en el comedor. ¿Y funciona? ¿Para quién funciona mejor? Podríamos decir, para el profesor que aprende a autogestionarse, a relajarse, ¿no? Con lo movidos que son los niños en las aulas actualmente, ¿no? Digamos, ¿funciona mejor para el profesor o para los niños? O no sé, ¿cómo es el impacto que estáis observando? Hay un concepto en el mundo de la educación que es el clima de aula y clima de centro. Entonces el clima viene a medir esa atmósfera que se da día a día en un grupo concreto o en todo el centro y que implica tanto los efectos que el profesor tiene con cualquier tipo de intervención en sí mismo como lo de los chicos. Y en este caso yo diría que es para ambos. De hecho, hago una afirmación que el silencio que pretendes solicitar a los alumnos pasa por ti misma siempre. Es decir, si yo mismo no me intento silenciar y no intento ser compasivo con lo que acontece en el aula, lo otro no puede ser nunca una inyección. Entonces hay suficiente investigación científica que dan evidencias que favorece tanto para la tasca, que decimos en catalán, la tarea docente, como el aprendizaje. Luis, ¿existen estudios con rigor científico sobre las intervenciones en cuanto a meditación, mindfulness, relajación en el aula? En el aula. Es interesante que distingamos lo que es la investigación en niños en el aula. Es decir, si ya se han dado evidencias de que la meditación y el mindfulness tienen una serie de beneficios fisiológicos, de reducción del estrés, mejora algunas sustancias en sangre que nos perjudican, y por otra parte mejora lo que son las habilidades cognitivas, mejora nuestra memoria, nuestra capacidad de cálculo, nuestro rendimiento en cualquier ámbito. Es normal que en los niños también, pero eso es diferente de cómo el mindfulness mejora lo que es el aprendizaje global del niño o la niña y finalmente el rendimiento académico. Entonces nosotros hemos publicado varios artículos y estamos trabajando cómo el ejercitar sistemáticamente la meditación en el aula mejora eso que decimos que es el clima del aula, que es las relaciones que hay entre iguales, entre ellos con el profesor y lo que se está haciendo. Es igual si hacen educación física que matemáticas. Entonces, claro, parece ser, y tenemos ya publicados, que la meditación mejora ese clima de aula. Y ese clima de aula es el mediador para que mejore finalmente el rendimiento. El rendimiento son las notas de actitudes, lo que llamamos exámenes, trabajos por hacer en casa. Entonces, hay un largo camino por hacer, Sí, seguro. O sea, diríamos que los niños que estamos hablando, antes te referías a las edades de 3 años hasta la adolescencia, que practican de manera regular la meditación en el aula, ahí el docente puede ya observar que su atención, su nivel de atención, su nivel de concentración es más elevada.
Si se sistematiza con el tiempo, en programas de 3-4 meses sistematizado, se empiezan a observar actitudes, por ejemplo, que hay menos expulsiones, o que la forma de hablarse entre ellos es más amigable, o que comunican sus emociones. ¿Por qué comunican sus emociones? Porque están en contacto con ellas. Antes no estaban en contacto con ellas, ¿no? Pero siempre quisiera subrayar que el foco mindfulnero aquí es el docente. Los niños no están mindful si los docentes no están mindful. Sí, es como el referente. Muy interesante. Porque estamos hablando de sistematizar esto, estás hablando de 3 a 4 meses. ¿Sistematizar lo que sería? ¿Hacerlo diariamente? Buena pregunta. Con niños hay pocos estudios hechos como con adultos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo necesario para tener evidencias de que mejora el cálculo o la memoria? Cosa que con adultos sí que se ha realizado. Pero nuestra observación en nuestro programa TREVA en los colegios, a la que pasa mejor un semestre que al menos por la mañana, por ejemplo, se le dedican 10-12 minutos a la meditación, hay evidencias ya de que cambian algunas cosas. Claro, si además de hacerlo rigurosamente por las mañanas, todo el profesorado, porque todo el profesorado se ha formado, la meditación, que tiene unas competencias concretas, meditar, hablamos de meditar como una cosa muy global, pero una cosa es regular la propia respiración, otra cosa es observar la propia postura, otra cosa es la habilidad de visualizar, es decir, si esto se lleva al currículum, todavía se potencia más todas esas actitudes y beneficios. Es decir, una cosa es el mindfulness como pauta, todo el mundo lo hace por la mañana o al volver del patio, o antes de una reunión o antes de los exámenes, de lo que sería llevarlo a una clase y que un profesor de matemáticas asuma en su currículum dedicar media hora o un cuarto de hora a enseñar más todavía mindfulness a los niños, con lo cual se suma lo que es regular de todo el centro, con lo que es una mini asignatura, por decirlo, que es algo que nos dedicamos nosotros en el programa TREVA y tenemos desarrollado lo que llamamos competencias de relajación y meditación escolar. ¿Qué competencias estaríamos hablando? Pues las básicas, la básica pues es la competencia atencional. Luego vendría la competencia respiratoria. Luego vendría el aprender a sentir. Nuestro aparato es un aparato de altísima fidelidad y en la escuela no nos enseñan a sentir, pero sentir la uña del dedo gordo o sentir algo que no acabo bien de saber, pero lo tengo por aquí. Luego vendría algo muy hermoso, cómo usar la propia voz, el propio lenguaje para serenarme. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te digo? Claro, porque nos estamos diciendo cosas muy malas durante todo el día. ¿Verdad? Luego, hay estudios sobre eso. Hay estudios. Luego la conciencia postural. Mira cómo, y no lo hemos preparado, se ha dado una armonía en nuestra postura. ¿Por qué? Porque los dos estamos atentos. Rapport, ¿no? Que se llama. Estamos atentos biológicamente. Está mostrado, por cierto, que si yo cambio la pierna es muy posible que tú la cambies. Sí, hacemos rapport. Entonces, esa sería otra habilidad a desarrollar. ¿Cómo me tengo que poner para estar bien conmigo y con un cambio solamente de extensión de brazos cambia el mundo emocional? Luego iríamos a la competencia energética, cómo somos energía y nuestro cuerpo está estructurada de muchas formas y conocerse a uno mismo cuando está bajo de energía, cómo subir esa energía. Con la respiración, ¿no? Con la respiración, respirando. Y luego estaría la competencia del movimiento, ¿no? Si observamos a los derviches cuando dan vueltas o los monjes zen que caminan lentos, no hacemos nada más que movernos durante todo el día, pues el intentar que esos movimientos sean más fluidos y más conscientes es la base de la meditación, decimos. Meditación. Pero luego esas básicas se convierten en unas competencias especiales, que es la capacidad de estar relajado y sereno, que eso es algo más global. Lo puedo hacer con atención, con respiración, lo puedo hacer con visualización. Otra es mi conciencia corporal. El sentirme todo yo, que soy un espacio, y estar vivenciando ese lugar. Y luego estaría lo que llamamos mindfulness. El mindfulness es la suma de la capacidad de la atención a la capacidad respiratoria, a la capacidad sensitiva, etc.
sea que podríamos decir que lo que antes se llamaba la mente zapping, ¿no? Que los niños eran muy movidos de aquí y allí, como que en realidad era una falta de atención, una falta de concentración. Esto se ha visto como, digamos, esta agitación en el aula, ¿lo observáis como docentes? Que la agitación en el aula se va suavizando hasta incluso diluirse por momentos. Se suaviza, pero es interesante, Gemma, que no perdamos de vista que no lo hacemos para que se suavice, porque si no estaríamos engañándonos y estamos aplicando un antídoto o una inyección como un silenciador de una moto, ¿no? Lo más importante de todo esto es el contacto del ser humano consigo mismo. Y eso, cuando estoy en contacto conmigo mismo, suelo estar más sereno, aunque haya dolor. Al no estar en contacto conmigo mismo, estoy más acelerado, mi respiración se reproduce y cuanto más respiración, más actividad mental y viceversa. Entonces, se observa en un aula donde de vez en cuando se para, por ejemplo, se toca un gong, una campana, cuando los alumnos ven que estamos chillando mucho, un alumno se levanta, hasta así, señorita, pum, 10 segundos de todo el mundo lo deja todo. Claro, si vamos sumando esas actitudes, es muy evidente en muy poco tiempo que en esos lugares hay menos zapping. Claro, los niños ya tienen la conciencia de que el clima se está subiendo demasiado. Y sí, dicen que esto está subiendo mucho. O le pueden decir al profesor que está corriendo. Es algo muy interesante. Los docentes damos clases, no nos escucha casi nadie la mayoría de las veces. Bueno. Sí, es así. ¿En qué quedamos? ¿La atención está o no está? ¿Se os escucha? Sí. Es la atención, ¿no? Estoy atento, si se trabaja y se diciendo. capta, sí, pero un adolescente puede estar tomando apuntes perfectamente y no estar atento. Cuando hablamos de atención plena, es que es plena. Sí. Yo puedo estar cognitivamente atento. De hecho, ¿por qué empiezan a estudiar los adolescentes el día antes del examen si tienen los apuntes brillantes? Porque hablamos siempre de atención plena. Y la atención plena implica el afecto. Implica el estar del todo presente con lo que hago. El trabajo de mindfulness, lo que diferencia de alumnos que atienden y toman notas, es que el aprendizaje que hace les toca a su persona. Son capaces de preguntar y son capaces de decirle al profesor que no están entendiendo. En las escuelas que no se trabaja esto, el profesor sigue hablando, los alumnos toman notas y nos vemos en el examen. Claro, y además muchos con la pantalla, ¿no? El otro día leía que un adolescente, al menos aquí en Cataluña, no sé si en el resto de España o en otros países es igual, un adolescente pasa unas 7 horas al día delante de pantallas. No sé cómo esto casa con todo este tema de la meditación, la relajación, el mindfulness, el estar presente, el impacto que esto puede tener a nivel cerebral. Muchas horas, ¿no? En el 2000, que hice yo el trabajo de campo en un instituto de Castelldefels, nos salían casi 5 horas y aún no estaba en 1 por 1 y los niños no tenían smartphone. Ya sería 5 horas que los adolescentes estaban delante de televisión y videoconsolas. Y actualmente 7, hay estudios que las superan incluso. Entonces aquí hay como 2 cosas. Uno, que el ser humano está integrando la tecnología en sí mismo y no sabemos hacia dónde va. Sí. Incluso fantaseo un poco, si pudiera haber algún día una mutación o incluso una transformación cerebral. Sí. Quiere decir que lo vemos como miedo, pero a lo mejor el cerebro se va adaptando al multitasking, no lo sé. De momento, los pocos estudios que han seguido a los niños Google, niños mindful de 3 años a 18, todos los estudios científicos dicen que si no se alterna el uso del screen, de la pantalla, con la multisensorialidad, con los sentidos. Con los sentidos. Los 5 sentidos. En vez de ver un árbol, tocar el árbol. En vez de verte solo por la pantalla, poder hablar contigo y sentirte. Disminuye aquello que decimos que va a ganar con el smartphone, la atención. Y esto es muy interesante. O sea, que hemos de salir, si te entiendo bien, hemos de salir de la virtualidad un poco a la realidad. A la realidad para realmente desarrollar esa atención plena. Porque nuestro cerebro se da cuenta o genera o es el mediador de eso que llamamos conciencia. Y según el doctor Daniel Siegel, dice que la conciencia tiene 4 afluentes. Uno es
la conceptualización de lo que percibimos, la observación de lo que percibimos, la metacognición, pero hay una que nos dejamos pasar, que es la sensación. Es decir, no existe conocimiento humano sin sensación. Entendido aquí por sensación, la propiocepción y la todo lo que entra por los y las emociones. Con lo cual, conocer un árbol es tocarlo y olerlo. Igual que es saber las... Si un niño es todo lo que recibe, lo recibe en el smartphone, uno, es muy inmediato. Dos, no hay integración sensorial en este aspecto, pero hay algo muy interesante que dicen algunos estudios. Y es que esa inmediatez no permite que el cerebro procese su propio conocimiento, es decir, el aburrimiento, la dosis de duda, la dosis de tedio, nos hace crecer como personas y nuestro discurso es más científico y más bello, más sensitivo. Si no existe más que un copiar-pegar de lo que yo pongo, existe la inmediatez, pero no hay innovación del discurso. Claro, no hay creatividad, ¿no? Exacto, y para que haya creatividad tiene que haber observación de la realidad. Lo otro es un copia-pega. Sí. Es muy interesante porque en Cataluña, que es donde estoy yo, en la época que se nos vendió el 1 por 1 los ordenadores, todos los alumnos de institutos en Cataluña con ordenadores no se habían leído los pocos estudios que había, porque todos decían, ojo, el buen uso de la tecnología nadie lo va a discutir, pero supeditar a los niños, además de lo que ya consumen tecnología, a estar todo el día conectados con una pantalla, de momento no es muy producente. Luis, ¿cómo puede ser que la meditación tenga ese impacto a nivel cerebral, de manera que una persona que medita tiene más control, por ejemplo, en la regulación emocional? ¿Y cómo se observa esto en los niños también, no? Sí, si usamos la metáfora del doctor Adin Siegel con la mano para expresar cómo es nuestro cerebro, veríamos que lo que es la muñeca y el inicio de la palma de la mano sería el cerebro reptiliano, que se encarga del control de las sensaciones, del mundo más neurovegetativo, del corazón, de la respiración, del sueño, del hambre, etc. Luego vendría el cerebro límbico, que sería el pulgar, él lo pone así bien, que sería el sistema límbico más la amígdala, cómo las emociones vinieron evolutivamente después de las sensaciones. ¿Y qué pasa? Que tenemos el cerebro que piensa, el cerebro que sabe que piensa es nuevo, no es de los mamíferos ni es de los reptiles. Y digamos, ¿el córtex? Exacto, la corteza cerebral tiene todas las áreas, la memoria, del cálculo, de la conexión y el área de la observación. Entonces, meditar es saber que se sabe, es atender incluso a la propia mente. Es decir, el misterio es cómo la mente se puede observar a sí misma. ¿Qué pasa? Que si los niños aprenden a desarrollar esta capacidad de observar lo que acontece dentro de ellos, sensaciones y emociones, los niños llegan, los niños y los adultos, a ser más dueños de lo que se ocurre. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué pasa? ¿Que se reprimen las emociones? No, las emociones continúan a veces emergiendo de la misma forma, porque tienen un sentido en nuestra vida. Pero el espacio entre reaccionar y no reaccionar es más amplio. De ahí que si, por ejemplo, un guardia me pone una multa injusta, yo puedo sentir rabia, desde enfado, pero no tengo por qué reaccionar, porque como ciudadano he desarrollado mindfulness y tengo mucha capacidad para luego recurrir a esa multa o a hablar con esa persona, ¿no? Es decir, pero sin gritar, sin dejarme llevar, sin reaccionar. Los niños, cuando se escuchan sus sensaciones, emociones, las notifican, normalizamos todos que ese mundo existe, que es invisible, y solo el hecho de expresarlas algunas veces es un mecanismo de autorregulación. En cambio, el niño que se reprime, que nunca las comunica, cuando las partes del cerebro que frenan, que reprimen la conducta, están cansadas, que es la impulsividad, sale de la peor de las formas. Y eso, si nos fijamos, Gemma, ocurre en todos los órdenes sociales. Todo lo que no sea escuchar, por ejemplo, pulsiones sexuales desordenadas, lo mejor, conductas adictivas, rabias, enfados encubiertos, lo mejor es saber qué ocurre dentro de mi volcán y comentarlo. Parece que el comentarlo es un acto premeditativo, es decir, me estoy dando cuenta que me
Y vosotros, por ejemplo, con este programa, ¿observáis que los niños en el aula empiezan a poder poner nombre a sus emociones? Porque ese sería el primer paso, ¿no? Quizás del alfabetismo emocional, sí, ¿no? En la educación emocional. Claro, como bien sabes, por ejemplo, el doctor Vizquerra y su grupo que establecen 5 competencias. Una primera sería la conciencia emocional, parte de la cual, pero no lo es toda, esto es interesante decirlo, es el saber etiquetar las emociones, pero no necesariamente el que al final las sabe etiquetar es el que las regula, porque la regulación es el primer paso. Exacto. Identificarla y luego gestionarla, ¿no? Pongo un ejemplo. En nuestras escuelas Treva, uno de los ejercicios que se hace es el árbol de las emociones. Y el niño, al entrar en clase, se escucha y pone en un árbol boca abajo para que no lo vea nadie con velcro cómo se siente, y tiene derecho a tener rabia porque su madre no le ha puesto mortadela en el bocadillo. Claro. Otra cosa es cómo va a regular eso y lo va a aceptar. Entonces lo pone en el árbol y dentro de 1 hora o 2 horas la señorita o el maestro les dice que se vuelvan a sentir y constata, anda, eso ha desaparecido, y va al árbol y cambia el nombre de la emoción, ¿no? Es decir, se observa que si permitimos hacer silencio, respirar conscientemente y trabajar la escucha emocional, en un tiempo no muy lejano hay cambios en el control emocional. De hecho, tenemos investigaciones que lo avalan. ¿Cómo? Sí. Trabajando la relajación, la meditación del mindfulness, se desarrolla la regulación emocional. Claro, si yo desarrollo mi regulación emocional, puedo sentir injusticia pero no pegar al otro. Ese es el tema de fondo. Esos son las milésimas de segundos que tenemos antes de dar la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué se enciende la luz? O se enciende por represión, que no es de la mejor forma, o se enciende por conocimiento. Sé que siento rabia, pero también sé que si no me dejo llevar por el impulso me voy a sentir mucho mejor y voy a hacer lo mejor para todos. Voy a dar una respuesta más óptima, ¿no? Muy bien. Muy interesante, pues no sé si quieres añadir algo más a sí, todo saber esto, que Luis. se está investigando, de hecho estamos, yo creo que en la prehistoria de la investigación de lo que ocurre en el cerebro cuando se medita, ¿no? Eso es fascinante, ¿eh? Es fascinante, es un tema precioso. Se sabe que cuando la mente está distraída, wandering mind, Wandering Mind, están encendidas diversas partes del cerebro y hay un gasto tonto incluso energético en el cerebro. Y al final, cuando se reduce esa dispersión, ese mente zapping que decías tú antes, parece ser que se encienden otras áreas que no estaban actuando tanto, como el área prefrontal medial, pero es una, de hecho, hay autores que además de esta han visto otras. ¿Y qué pasa con todo esto? Que empieza a haber integraciones en diversas zonas del cerebro. Por ejemplo, las personas que lo vemos todo blanco y negro, si hago meditación, empiezo a observar el mundo de otra manera y permito otro tipo de circuitos neurales que ven las cosas tal y como son, que eso le llamamos experiencia directa de la realidad sin juicios. Pero ojo, un objetivo muy importante en la escuela, ahora vuelvo con las investigaciones científicas, es desidentificarnos del juzgar la realidad. La realidad no es ni buena ni mala, eso le llamamos mapa, ¿no? Y confundimos el mapa con el territorio. Y luego, claro, siguiendo con las integraciones en el cerebro, es muy interesante que el cerebro que se observa a sí mismo tiene una calidad narrativa de su propia vida superior al cerebro que no se observa a sí mismo. Eso le llamamos autoconocimiento, desde Sócrates, ¿no? Y así va habiendo estudios cada vez más de qué bondades tiene a nivel cerebral el trabajo con la meditación. Estupendo, muchísimas gracias, Luis, de verdad que es un placer hablar de todo esto contigo y agradecer esa labor tan importante que hacéis de difundir todo esto, primero con los docentes, que todos deberíamos loar en esta sociedad porque están pues formando al futuro de la sociedad, y también porque es a través de ellos, ¿no?, que educar a los niños en este territorio del mindfulness, la meditación y la educación emocional, que es muy importante, ¿verdad? Claro, y también para los papás, y con tu permiso, hemos hecho el esfuerzo, que es difícil a veces, ¿no?, de hacer un libro, que lo presentamos, hay audios, hay más de 2 horas de audios, con los últimos... Meditación para niños. De la editorial Plataforma. Son ejercicios muy básicos para que un adulto, sea papá, mamá o un docente, pueda iniciarse él
primero y luego con los niños, y además en qué momento del día puedo hacer cada cosa, siempre con un rigor y una base científica. Estupendo. Y dominar ese león que todos... Y luego pues tenemos aquí la fiera. La fiera que todos tenemos dentro, ¿verdad? Que poco a poco la meditación y el mindfulness y otros trabajos, como bien sabes, ayuden a que esta fiera hable, pero no hagamos del todo caso. Pues muchísimas gracias, Luis, de verdad, ha sido un placer.